Usted está viendo UPL 360, qué bueno que está con nosotros. UPL 360, ¿qué significa eso, Juan Carlos? Universidad para líderes, y 360 grados es tener una visión completa de lo que ocurre alrededor del mundo, especialmente en temas de liderazgo. Y la gente está preguntando, ¿y qué es eso de Universidad para Líderes? Bueno, es una institución que tiene como misión la de preparar líderes, ¿verdad?, relevantes en la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Y el concepto Universidad para Líderes. El concepto viene de no que la gente va a la universidad, sino que la universidad va a la gente, ¿verdad? De ahí es donde viene la idea. Y va a los líderes. Sí, va específicamente a preparar líderes o va a los líderes para que preparen líderes. Y dentro del liderazgo hay un elemento que es fundamental, que es la palabra de Dios, porque ahí está, digamos, la materia prima para transformar la mente del ser humano. Claro, esa es la herramienta fundamental de la iglesia y de los líderes evangélicos. Si vamos a hablar de que el profesor, su herramienta fundamental son los libros y el pizarrón, ¿verdad? El ingeniero, los planos y la maquinaria de construcción y la materia prima para construir. Para un predicador, para un evangelista, para un pastor, su herramienta fundamental es la palabra de Dios y la gente a la cual éste le aplica. Entonces, por ende, él debe saber trazar la palabra, como dice el apóstol Pablo. Exactamente, es decir, que el líder que va a transformar el mundo necesita tener a la Biblia como una herramienta clave. Esa es la herramienta única. Y para eso la Biblia, escrita por tantísimas personas en una cronología muy amplia, necesita interpretación. Así es el desafío más grande es cómo yo entiendo el mensaje de Pablo hoy en día, y siendo que este fue escrito hace tantos de miles de años, ¿no es cierto? Y traer ese mensaje al significado de hoy en día, ese es el desafío más grande que un biblista puede tener. Eso suena como que necesitamos a alguien especialista que nos hable de cómo interpretar el texto, ¿no es cierto, Juan Así Carlos? es, y tenemos con nosotros a Roberto Haskell. Y vamos entonces hasta el estado de Washington, al otro lado de los Estados Unidos, con Roberto. Te saludamos, Roberto, hasta el estado de Washington. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Perfecto, pues nada, entonces vamos a hablar, Juan Carlos, de hermenéutica bíblica con Robert Haskell allá en el estado de Washington, porque ya dijimos que el texto necesita alguna interpretación. Así es, ¿qué significa o cómo definiríamos nosotros lo que es la hermenéutica bíblica, Roberto? Sí, bueno, primero empezar con el hecho de que hermenéutica realmente es el arte o ciencia de interpretación. Y aplicaría a cualquier texto realmente, no solo a la Biblia. Entonces, cuando estamos hablando de hermenéutica bíblica, estamos hablando, claro, del arte y ciencia de interpretación de la Biblia. O sea, hay principios de interpretación que podemos usar para entender lo que dice la Biblia. Y eso para alguien eso es quizás noticia, ¿no? Porque a veces leemos la Biblia como que si, bueno, cualquier cosa que le saquemos es de Dios, ¿no? O algo así. Pero realmente hay principios de comunicación básica que nos ayudan a entender lo que dice la Biblia, porque Dios escribió la Biblia para ser leída, se supone, ¿no? Como es un libro, y entonces por eso debemos usar los buenos principios de lectura y de entendimiento. Una Eso nos distinción lleva importante a una segunda pregunta, sí, que es, sí. La segunda pregunta es, ¿por qué la Biblia necesita interpretación? Es una buena pregunta porque, claro, a veces quizás pensamos si es la palabra de Dios a mí, entonces Dios comunica directamente a mí por medio de estas palabras y yo no necesito, digamos, un intermediario o algún principio, solo es un ejercicio espiritual, quizás pensamos, ¿no? Bueno, el asunto es que la Biblia otra vez es un libro, ¿no? Ahora, si Dios quiere hablar directamente a nosotros en nuestras mentes, por una visión o algo así, claro, Él puede hacer eso, ¿no? Pero cuando estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo un recuento objetivo de lo que Dios ha hecho en la historia humana. Y por eso es algo objetivo, o sea, no es meramente subjetivo, es algo que realmente ocurrió y que se pudo observar en aquel entonces, por ejemplo, la venida de Jesucristo, lo que Él enseñó, lo que Pablo enseñó, lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Todas estas cosas fueron históricas,
digamos, externas, revelación de Dios en nuestro mundo. Y la Biblia es el recuento de toda esa revelación pasada de Dios. Entonces, por eso es importante entender qué es el sentido de esa revelación históricamente. O sea, qué ¿Qué, significó cuando ocurrió la primera vez, ¿no? Cuando Jesús qué, viene y enseña qué es lo que quiere decir Él cuando Él dice lo que Él dice. Roberto, digamos, hoy en día la gente dice el libro aguanta con lo que le ponen. Ese es un dicho muy común. Sí. Ya. ¿Por qué cuando nosotros usamos la hermenéutica como ciencia para interpretar la Biblia, no funciona este dicho popular? Es decir, que nosotros, cuando vamos a la Escritura, nosotros estamos tratando de entender qué es lo que Dios nos está diciendo, no lo que nosotros queremos que Dios diga. Claro. Entonces, la No, pregunta es, ¿qué papel juega la hermenéutica en este proceso de interpretar lo que Dios quiere decirnos a través de la palabra de Dios? claro. Y bueno, es importante distinguir entre dos cosas, ¿no? O sea, Dios dice algo al mundo por medio de la Biblia. Luego nos dice algo específico a nosotros por medio de la Biblia también, ¿no? Pero no hay diferencia entre esas dos cosas. O sea, lo que nosotros le sacamos a la Biblia debe ser lo que realmente dice. Y lo que dice a nosotros, lo dice al resto del mundo también. O sea, por eso no podemos sacarle un mensaje totalmente individual a la Biblia. Hay una aplicación que sí es siempre individual, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice no cometas adulterio. Entonces, para mí personalmente, eso tiene muchas ramificaciones, implicaciones acerca de cómo me comporto yo, cómo pienso, cómo obedezco esa ley en mi contexto, ¿no? Pero la ley aplica a todos. Claro, la palabra de Dios es algo que viene de Dios a nosotros. Y si nosotros imponemos nuestro sentido sobre la Biblia, entonces ya ha cambiado la trayectoria, ¿cierto? Ya no viene de Dios a nosotros, sino que es algo que nosotros le estamos, digamos, mandándole a Dios en un sentido, ¿no? Ujú. La Biblia es la palabra de Dios a nosotros, entonces nuestro acto debe ser el de someternos a lo que dice la Biblia, no a imponer. Ahora, quiero hacer una clarificación aquí porque es en un sentido fácil decir, claro, no deberíamos imponer nuestras ideas sobre la Biblia y a veces es fácil observar que otros hacen eso. Pero realmente este es un ejercicio bastante difícil y es un problema difícil de superar, el de imponer nuestras ideas sobre la Biblia. Es algo que tenemos que realmente prestar atención, porque es muy fácil hacerlo subconscientemente, ¿no? O oír interpretaciones, oír posiciones que a nosotros nos parecen bíblicas, que quizás nos parecen cristianas, pero que realmente no están fundamentadas bien en la Biblia. Muy, Pero como muy muchas bien. veces cada individuo no hace su propio estudio, nosotros oímos cosas, ¿no? Y lo que pasa es que muchas de las ideas que nosotros le sacamos a la Biblia no están en la Biblia, Ujú, muy bien. pero no nos damos Tenemos que hacer cuenta. una pausa, Roberto, en este Sí. momento, ya que Control nos dice que se nos ha acabado el tiempo para este segmento. Así es, Juan Carlos. No se vaya, quédese con nosotros. Usted está viendo UPL 1360. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Entonces, ¿qué es lo que pretende la UPL con todo este tipo de cosas, Juan Carlos, de la Claro, hermenéutica? obviamente nosotros estamos viviendo en una sopa de interpretaciones de la Biblia. Cada persona adecúa la Biblia a su propia agenda. Entonces, pero no es así, porque la ciencia de la hermenéutica nos ayuda a entender el significado del texto.
¿verdad? No como nosotros queremos entenderlo, pero como el hagiógrafo, el escritor sagrado, expresó. Entonces, de ahí la importancia de este tipo de programas para que la gente entienda que hoy la gente le llama mucho la atención interpretar sueños, ¿verdad? Es más fácil decir, Dios me habló por un sueño, que Dios me habló por la palabra de Dios. Ya, y Roberto mencionó un tema en el segmento anterior muy interesante, dice que a veces los seres humanos agregamos cosas, ponemos cosas nuestras en el texto. Así es, obligamos al texto a que siga nuestra agenda. Muy bien, pues vamos hasta Washington, ¿verdad? Roberto, explícanos un poco cómo funciona la hermenéutica y entrando, cuáles son los principios que la rigen, cómo una persona interpreta el texto. Sí. Bueno, uno de los principios bien importantes de la hermenéutica bíblica tiene que ver con este asunto de contexto. Y bueno, eso es algo que se dice mucho, ¿no? Que quizás la mayoría de las personas que leen la Biblia han oído esa palabra, por lo menos. Pero, o sea, contexto tiene que ver con la importancia de leer una frase, un versículo o una sección de la Biblia, estando conscientes del resto del mensaje, ¿no? O sea, eso podría aplicar en un sentido a la panorámica de la Biblia, ¿no? O sea, al leer un pasaje particular de la Biblia, tenemos que tener en mente el resto de la Biblia también, y no sacarle un mensaje a una parte de la Biblia que no cabe con el resto, ¿no? Pero quizás el principio más importante es prestar atención al contexto de frases y palabras y versículos que usamos, ¿no? Porque muchas veces sacamos cosas de contexto sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo realmente, sin entender el mensaje total de un pasaje de un autor bíblico, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, en Filipenses 4, donde Pablo dice, todo lo puedo hacer en Cristo, ¿no? Esa es una frase que, bueno, suena como un proverbio, ¿no? Entonces se usa mucho. Y se usa para cualquier cosa, quizás, ¿no? Voy a comprarme una nueva casa. Bueno, pero no tienes dinero. Pero todo lo puedo hacer en Cristo, ¿no? Algo así. Pero claro, se metió una deuda. Y cuando le llaman los cobradores, dice, todo lo puedo en Cristo. Pero aquí viene un humor. ¿No? Voy a interrumpir a Roberto un momentito. En aquel 1 de enero, cuando don Ciro Mesa buscaba una promesa del Señor. Así es. Y entonces abre el texto sagrado para ver la promesa, dice, fue y se ahorcó, dice. Ay, sí, así es. Y el hombre dijo, pero esto no puede ser, y dio la vuelta y sacó otra promesa, haz tú lo mismo. Haz lo mismo, sí. Fuera de contexto completamente. Es cierto, ciertamente. Y después se mete a una deuda porque todo lo puede en Cristo. A ver, Roberto, exacto. Perdona que te interrumpí. También puedo endeudarme en Cristo, ¿no? Pero claro, ahora, el contexto hay personas... de Pablo está en la cárcel cuando él dice eso. Es importante entender eso, ¿no? Exacto, Claro. es decir, Entonces, el contexto de la cárcel, claro, no por puede supuesto. hacer es salir de la cárcel en Cristo. Por supuesto, por lo menos y en el, esa situación. y el ¿no? contexto anterior establece de que él ha sufrido enfermedad, ha vivido en todas las circunstancias más duras que puede vivir, ¿verdad? Y que él ha sobrevivido, su fe se mantiene y por tanto él dice, todo lo puedo en Cristo. Puedo sobrevivir en cualquier circunstancia. Ok, de acuerdo. Hay muchas cosas, por ejemplo, la epístola de los Corintios que son contextuales, por ejemplo, la comida sacrificada a los ídolos, el uso del velo de la mujer, porque, Juan Carlos, Dios nos manda a nosotros, por lo menos el Nuevo Testamento, envuelto en una cultura grecorromana que no tiene nada que ver con la cultura anglosajona en los Estados Unidos o la cultura en los países de América Latina. Entonces, ¿cuál es el proceso que hay que seguir ahí? Y claro, hemos invitado a Roberto porque Roberto es autor de un libro publicado por la editorial CLIE sobre hermenéutica, que invitamos a la audiencia a que pueda comprar el libro por Amazon o cualquier librería que vende CLIE. Por eso hemos invitado a Roberto, que es especialista en el tema. Así es. Roberto, tus comentarios, por favor. Bueno, sí, hay cosas que la Biblia describe, pero que no necesariamente prescribe.
¿no? Ujú. Entonces tenemos este describir. asunto en el Antiguo Testamento, donde muchos de los santos del Antiguo Testamento practicaban poligamía, ¿cierto? Sí. Y la Biblia, la verdad, nunca prescribe eso tampoco lo condena, solo está allí, ¿no? Ahora, si uno no lee la Biblia en su contexto total, uno podría salir con que, bueno, yo también voy a practicar poligamía porque está en la Unas tres Biblia y no hermanitas de se la condena. iglesia. Pero, y así lo hacen algunos mormones, ¿no? Aunque oficialmente el Sí, mormonismo ellos sí lo no entendieron aprueba eso. literalmente, pero bueno, algunos. Algunos. Pero si leemos la totalidad, otra vez contexto, ¿no? Si leemos la totalidad de las escrituras, vemos que el propósito original fue establecido en la creación, el hombre y la mujer juntos como una pareja, y que siempre ese fue el diseño, ¿no? Ahora, hubo razones culturales históricas por las que se desarrolló la poligamía, y aún hoy hay razones. En África, por ejemplo, hay lugares donde se practica todavía la poligamía. Y allí, por lo general, la iglesia ha decidido que si uno ya está en poligamía, que se quede en poligamía, ¿no? Tenemos que interrumpirte porque dirección dice que tenemos que ir a una pausa. Usted está viendo UPL 360. No se vaya, quédese con nosotros. Regresamos al tercer y último segmento del programa. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. Usted está viendo UPL 360. Juan Carlos, estamos hablando sobre el tema de la interpretación. Es muy importante. La Biblia fue escrita en un periodo de 4000 años aproximadamente por tantísimos autores, pero muchísimos autores en diferentes periodos históricos de la Así humanidad. es. ¿Eso necesita interpretación? Necesita interpretación, hay que entender, Roberto nos habló claramente del concepto contexto, ¿verdad? Y el concepto contexto del texto dentro de todo donde se encuentra el texto y además del contexto histórico, ¿verdad? Que habría que agregar el contexto cultural, el idioma, todos esos son aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de interpretar el texto. Me llama mucho la atención cuando hablamos del tema de la interpretación literal, que hay momentos donde hay que interpretar el texto literalmente, pero hay momentos donde no se puede interpretar el texto literalmente. Por ejemplo, cuando el Señor nos dice que nos saquemos, que si nuestro ojo es ocasión de pecar, que nos lo saquemos. No nos está diciendo que nos vayamos a la cocina y comencemos a sacarle ojo por ojo, ¿verdad? Como cuando mi mamá me decía echarle un ojo a los frijoles, ¿verdad? No es que yo le iba a echar un ojo a los frijoles, ¿no es cierto? Claro. No vamos a interpretar literalmente el texto. Así es, eso nos representa una serie de problemas. Aquí, Juan Carlos, tenemos algo muy importante, que es cuáles son las problemáticas más comunes dentro de la interpretación bíblica, y valdría la pena que nos enfocáramos en esto. Por lo tanto, sugiero que nos vayamos a Washington. Por supuesto. Al estado de Washington. Roberto, ¿cuáles son las dificultades que nosotros podemos encontrar en la interpretación del texto? Bueno, ya he mencionado contexto. En realidad, en un sentido todo podría ser contexto, porque podríamos hablar, por ejemplo, del sentido de palabras griegas y hebreas, ¿no? Eso también es contexto histórico. Pero a veces hay palabras que no entendemos bien porque son traducidas, o las palabras originales pueden querer decir algo un poco diferente. Y hay varias problemáticas que surgen de eso, ¿no? Un ejemplo popular, o sea, lo he oído mucho, es donde se habla de el poder de Dios. Pablo en Romanos capítulo 1 dice, el Evangelio es el poder de Dios para salvación, y esa palabra poder en griego es dunamis, y es la palabra de la cual nosotros obtenemos la palabra dinamita. Entonces, algunos pastores, intérpretes dicen, bueno, el Evangelio es la dinamita de Dios, ¿no? Porque esa palabra griega es dunamis.
Hay una relación entre esa palabra griega y la nuestra para dinamita, o sea, pero la nuestra viene de esa. No podemos darle el sentido moderno de dinamita a la palabra antigua, dunamis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, eso, cuestiones de cronología, ¿no? O sea, Pablo no está diciendo, no podría estar diciendo que el evangelio es la dinamita de Dios, porque en aquel entonces no había dinamita y la palabra Alfredo Nobel no había descubierto tenía la esa dinamita. Entonces, debemos tener mucho cuidado con los sentidos que le atribuimos a palabras griegas y hebreas. Es muy común decir rarezas en ese ambiente. Entonces, yo siempre digo, mejor usa las palabras que conoces en español y todo va a estar bien. Claro, esto es importante, Juan Carlos. Estamos hablando que el líder, el instrumento fundamental para cambiar el mundo es la palabra de Dios, ¿verdad? Los cielos y la tierra pasarán, la palabra de Dios permanece. La Biblia nos habla, el apóstol Pablo habla de renovar nuestra mente a través del poder de la palabra de Dios, la palabra. Pero la palabra de Dios, dicha en idiomas que ya no se hablan, el koiné no se habla, escrito por individuos tan variados en diferentes momentos, realmente necesitan una interpretación para no ir a decir una cosa por otra. Y entonces, claro, la UPL tiene sus cursos donde nosotros tenemos idiomas bíblicos, tenemos toda una serie de clases de interpretación para poder darle las herramientas a las personas y hacer ese trabajo. Así es interesante cómo la UPL ha desarrollado todos estos cursos, ¿verdad? Que tienen como objetivo precisamente brindar esa herramienta para que el pastor, para que el líder pueda hacer una interpretación responsable de la palabra de Dios. Porque aquí hay gente que ha hecho interpretaciones antojadizas. Entonces, y por eso es que estamos en el desastre en que estamos, ¿verdad? Miles de iglesias, cada uno con su propia agenda, y la Biblia sale bailando en todo ese trajín, ¿verdad? De iglesias y denominaciones. Vamos con Roberto. Roberto ha escrito un libro de hermenéutica que nosotros altamente recomendamos, ¿verdad? Para que la gente pueda estudiar eso. ¿Por qué un hombre como Roberto Haskell escribe un libro de hermenéutica? Me imagino yo, porque necesitamos que la gente aprenda a interpretar. Hay una propuesta de parte de él. Etcétera. A ver, ¿cuál fue tu propósito, Roberto, al escribir este libro de hermenéutica? Sí, el libro mío está escrito específicamente a pastores y líderes. O sea, esa fue mi intención, porque trabajando en América Latina me di cuenta de que muchos pastores no tienen las herramientas para interpretar bien las escrituras. Y eso no es decir que no interpretan bien muchas veces, no, pero es que hay algunas profundidades que quizás no ven. Entonces la intención fue específicamente para líderes que o no han ido al seminario o quizás fueron al seminario pero en años pasados y ya se han olvidado todo, ¿no? Y entonces para apoyar al líder, para poder predicar bien, para poder estudiar bien y para decir como ustedes están, para hacer como ustedes están diciendo, él es el líder de la iglesia. O ella. Entonces, tiene que definitivamente entender cómo usar este recurso totalmente fundamental, ¿no? Es nuestra guía para la fe y para la práctica, no solo del individuo, pero también de la iglesia, ¿no? Sí. Lo que le estamos diciendo a la gente básicamente es, señores, tenemos la herramienta para transformar el mundo, nosotros somos hombres nuevos, pero tenemos que educarnos. Claro, tenemos hay que prepararnos en la palabra, ¿verdad? Y aquí hay que estudiar la palabra. Tenemos un recurso. ¿Cuáles son los principios fundamentales que presenta tu libro de la hermenéutica? ¿Cuáles serían estos, si los podemos enumerar? Bueno, el libro mío es basado en la idea de que Dios se ha revelado históricamente en momentos históricos, ¿no? En la venida de Jesús, por ejemplo, o en el Éxodo, y que la Biblia describe esas revelaciones, y por eso la Biblia es la revelación de Dios, porque nos muestra lo que Dios ha hecho en este mundo como revelación. Entonces, basado en eso, los principios son que es importante entender a la Biblia
en su contexto original, porque es un recuento histórico. Eso es lo primero, entenderlo en su contexto original. ¿Cuál sería el segundo principio? Original. El segundo es entender lo que los autores de la Biblia quieren decir, porque hay muchas cosas que están dichas en la Biblia, pero no son necesariamente centrales a lo que el autor está enseñando o diciendo en un pasaje particular. ¿Cuál sería un tercer principio? El tercer principio es familiarizarnos con el texto mismo, o sea, leer. Es muy importante eso, porque muchas veces solo enfocamos en frases. ¿Cuál sería un cuarto principio? Un cuarto, leer más. Y por supuesto, hay un principio clave en toda hermenéutica, es cómo yo aplico ese texto a mi realidad, sí, claro. a mi cultura, a mi situación matrimonial, relacional, de trabajo y ese tipo de cosas. Esos son los espacios y las licencias que da la Escritura para que nosotros podamos tomar ese texto y aplicarlo al día a día, ¿verdad? Que no solamente se quede en lo astral, en lo etéreo, ¿verdad? Sino en el día a día. Dirección dice que hemos terminado, Juan Carlos. Ya terminamos. Se nos ha ido el tiempo, pero tan rápido. Pero qué bueno, gracias Roberto. Gracias Roberto. Una palabra final para despedirse de nuestra audiencia. Bueno, solo animar a los líderes a que interpreten bien como ejemplos para los feligreses que están bajo su cuidado, porque ese ejemplo se va a convertir en mejor interpretación para ellos también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Usted ha visto UPL 360, qué bueno que ha estado con nosotros y esperamos que nos acompañe en un próximo programa de televisión. Muchas gracias.